Bienvenidos a Ecronoticias en Contexto. Este es el episodio número 3 titulado ¿Podría estallar una guerra en África Occidental? Pobreza, inestabilidad, violencia, enfermedad o injusticia son palabras que usualmente se asocian a un continente en particular, África. Por más que puedan haber cosas negativas que sean factor común de la mayoría de sus países, su enorme diversidad y complejidad étnica, lingüística, religiosa y política hacen que sea imposible tratar el continente africano como una sola cosa. La poca relevancia a nivel internacional de muchos de los conflictos y acontecimientos que ocurren en dicho continente hacen que desde Occidente se le preste poca o incluso nula atención a los asuntos de África. Sin embargo, el gigantesco crecimiento demográfico que están experimentando muchos de los países hace que sea cada vez más necesario prestar atención al continente olvidado. En esta ocasión, desde Ecronoticias, queremos contarles sobre lo que está sucediendo actualmente en una región en particular, África Occidental. En los últimos días han ocurrido una serie de acontecimientos en el oeste africano que preocupan no solo a los actores regionales, sino también a potencias como Francia, Rusia o Estados Unidos. Un golpe de estado en Níger ha generado una importante reacción en sus vecinos, los cuales han amenazado con invadir militarmente al país. A su vez, esto hizo que países como Burkina Faso y Mali salgan en defensa de Níger, aumentando el riesgo de una guerra regional, en la que se verían involucrados 7 o más países. Este escenario podría desencadenar una crisis humanitaria muy importante, en la que se verían involucrados cientos de millones de personas con un contexto económico muy desfavorable. Para comprender bien la crisis actual en África Occidental, los actores involucrados y las posibles consecuencias de los diferentes escenarios, primero hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. Te recomendamos que busques un mapa de África en Internet para familiarizarte un poco con la ubicación de los países de los cuales vamos a hablar. La región de África Occidental limita al norte con el desierto de Sahara, al oeste y sur con el Océano Atlántico y al este con países de África Central como lo son Chad y Camerún. África Occidental se caracteriza por poseer dos grandes zonas climáticas. La zona sur posee selvas tropicales y sabanas húmedas. Según la clasificación climática de Köppen-Geiger, tiene zonas de clima ecuatorial lluvioso, tropical monzónico y tropical de sabana. Por otro lado, el norte se encuentra en la zona ecoclimática del Sahel, la cual se podría entender como una zona de transición al desierto del Sahara. Según la clasificación de Köppen-Geiger, presenta un clima cálido semiárido. El Sahel posee dos estaciones marcadas, una larga estación seca y otra lluviosa, la cual se desarrolla entre julio y septiembre. Con respecto a la demografía de la región, África Occidental tiene una población estimada de casi 390 millones de habitantes, los cuales se ubican principalmente en la zona sur y húmeda. En especial Nigeria es el país más poblado no solo de la región, sino de toda África. Según datos del Banco Mundial, posee una población de casi 220 millones de habitantes. Algo que todo el continente está atravesando es un gran crecimiento demográfico. Las altas tasas de fertilidad hacen que África sea el continente que más crece. Actualmente en todo el continente viven alrededor de 1.300 millones de personas, que se estima que para 2050 dicha cifra alcanzará los 2.500 millones. Particularmente Nigeria, el cual en este momento es el sexto país más poblado del mundo, será para el 2050 el tercero, únicamente detrás de India y China. La tasa de fertilidad de Nigeria es una de las más altas del mundo, ya que en promedio cada mujer tiene 5,2 hijos. Sin embargo, la de su vecino y protagonista de este episodio, Níger, es aún mayor, ya que cada mujer da a luz un promedio de 6,8 hijos. Esto hace que Níger sea el país con mayor tasa de fertilidad del mundo, estrepitosamente por encima del promedio mundial, el cual es de 2,3 hijos por mujer. En lo que respecta al desarrollo humano, África Occidental es una de las regiones con valores más bajos del mundo. Según la última publicación del Índice de Desarrollo Humano, Níger es el tercer país con menor puntaje, ya que únicamente tiene un valor de 0,4. Mali es otro país con muy bajo valor en desarrollo humano. Dicho país tiene una esperanza de vida de menos de 59 años y únicamente 2,3 años promedio de escolaridad. Para seguir con ejemplos regionales, Burkina Faso cuenta con 2,1 años de promedio de escolaridad y una esperanza de vida de menos de 60 años, lo que sumado a otros factores le otorga un valor de desarrollo humano bajo. Por otro lado, la región de la cual estaremos hablando tiene sus particularidades en cuanto a la religión, ya que es punto de encuentro entre el África musulmana y el África cristiana. La religión en esta zona se divide de forma similar a la climatología y biomas. El norte más árido es de mayoría musulmana, mientras que el húmedo sur es predominantemente cristiano. Pero al igual que ocurre en otras zonas de África, las religiones mayoritarias, especialmente el cristianismo, suelen estar en contacto con religiones tradicionales de los diferentes pueblos, produciéndose así un elevado grado de sincretismo en algunas zonas en particular. Los países de África Occidental, al estar en una zona de contacto entre las dos religiones más importantes, suelen tener conflictos entre grupos religiosos. En especial, el terrorismo islámico ha estado ganando el lugar en los últimos años. Burkina Faso, Mali, Nigeria y Níger se encuentran entre los 10 países del mundo en el que el terrorismo tiene un mayor impacto según el Global Terrorism Index. Por ejemplo, en Burkina Faso, el año pasado se registraron 1.135 muertes causadas por diferentes grupos terroristas, en lo que lo convierte en el país con más muertes por terrorismo en el 2022.
Hasta el momento hemos mencionado varios aspectos importantes para comprender la región. Sin embargo, quizás muchos de ustedes se dieron cuenta que todavía falta hablar sobre algo importante, la historia. Y más precisamente la historia relacionada al imperialismo europeo que dominó África por varios años. La región que nos interesa en el día de hoy tiene como protagonista histórico a una potencia europea en particular, Francia. Los franceses ocuparon desde los últimos años del siglo XIX hasta mediados del siglo XX gran parte de África Occidental. Sin embargo, no fueron los únicos, ya que el Reino Unido, Portugal e incluso Alemania tuvieron colonias en la zona. Para 1939, Níger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Togo y Benín eran dominados por Francia. Reino Unido ocupaba Nigeria, Ghana, Sierra Leona y Gambia. Y Portugal hacía lo suyo en Guinea-Bissau y Cabo Verde. El único país de la región que se mantuvo independiente fue Liberia. Por más que a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado todos los países recién nombrados obtuvieron su independencia de las potencias europeas, muchos elementos colonialistas todavía permanecen en la política, cultura y sociedad. Francafrique, castellanizado como Francáfrica, es un término comúnmente utilizado para referirse a la estructura política, económica y cultural que Francia mantiene en sus ex colonias africanas, por más que hace más de medio siglo las colonias lograron su independencia. Francia ha intentado mantener un importante rol en sus ex colonias y de esta forma crear un patio trasero y ser la potencia hegemónica en el continente. Los lazos de París con sus ex colonias no son meramente históricos, sino que también hay un importante componente económico. Por ejemplo, en Níger, Francia tiene un especial interés debido a las reservas de uranio, un metal fundamental para la cadena energética global. Níger produce el 40% de la electricidad de Francia, a pesar de que el 89% de la población nigeriana no tiene electricidad. Si bien Francia ha sido el principal actor extranjero en África Occidental, en los últimos años Rusia ha comenzado a ganar una mayor influencia en la política de la zona, desplazando paulatinamente a los franceses. En este sentido, los rusos ingresan al continente sin un pasado que les pese, ya que a diferencia de las potencias europeas, Rusia nunca fue colonizadora de África ni participó en la trata de esclavos. Gran parte de la población, medios de comunicación y gobiernos afines a Rusia utilizan dicho argumento para justificar su acercamiento a Moscú. Para finalizar de contextualizar África Occidental, es necesario introducirnos a la principal organización internacional de la región, la ECOWAS. ECOWAS en inglés o CEDEAW en francés son siglas que significan Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Fue fundada en 1975 y tiene como objetivo promover la integración económica, la estabilidad política y el progreso de África Occidental. Está conformada por Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Burkina Faso, Mali, Níger y su líder, Nigeria. La organización en los últimos años ha comenzado a atravesar una crisis interna debido a una serie de golpes de Estado que se han producido en algunos de sus países. Desde 2020 se han producido golpes de Estado exitosos en Guinea-Conakry, Mali, Burkina Faso y Níger, algunos de ellos con más de un golpe de Estado en los últimos años. Mientras que en países como Guinea-Bissau o Gambia, los golpistas han fallado en su intento. Esto si hablamos únicamente de los miembros de la ECOWAS, porque en otros países como Chad y Sudán también se han producido. Esta oleada de golpes de Estado perpetrados por militares que en muchos casos desplazan a gobiernos democráticamente elegidos han sido vistos con gran preocupación por la ECOWAS y en especial por Nigeria. Desde Ecronoticias decidimos hablar sobre esta temática en este momento debido a que recientemente fue perpetrado un nuevo golpe de Estado, en esta ocasión en Níger, país miembro de la ECOWAS y tradicional aliado de Francia. El pasado 26 de julio, un grupo de militares tomó el control del Palacio Presidencial de Níger y capturó al presidente democráticamente electo, Mohamed Bazoum. Tras dicha acción, los golpistas crearon una junta militar llamada Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria y rápidamente dieron vuelta el rumbo político del país con un discurso anti-Francia y pro-Rusia. A primera vista pareciera un golpe de Estado más entre los tantos que ha ocurrido en esta región. Sin embargo, lo especial de este fue la reacción de Nigeria y algunos miembros de la ECOWAS. Luego del golpe de Estado, la ECOWAS realizó una cumbre extraordinaria en Nigeria donde decidieron anunciar la suspensión de la membresía de Níger, un paquete de sanciones económicas y, lo más importante, un ultimátum. Dicho ultimátum establecía que la junta golpista de Níger tenía una semana para disolverse y restablecer el orden democrático. De lo contrario, se podría autorizar el uso de la fuerza para derrocar a los militares. Esta amenaza de intervención militar estaba liderada por Nigeria, pero Benín, Costa de Marfil y Senegal acordaron también desplegar tropas en apoyo a la posible invasión. Por otro lado, el ultimátum generó una reacción de las juntas golpistas de Guinea-Conakry, Mali y Burkina Faso, quienes mostraron su apoyo a Níger. En especial Mali y Burkina Faso aseguraron que una invasión sería considerada como una declaración de guerra también contra ellos, y desplegarían sus tropas en apoyo a Níger. Por su parte, los golpistas de Níger ya pidieron ayuda al grupo Wagner, una empresa de servicio militar privado cuyo propietario es el polémico Yevgeny Prigozhin. En resumidas cuentas, la tensión escaló de manera brutal en pocos días, llegando a haber riesgo de guerra regional en la que por lo menos 7 estados se verían involucrados. Sin embargo, la semana del ultimátum transcurrió y no hubo marcha atrás por parte del gobierno golpista de Níger. Ante esta situación, quienes amenazaron con invadir decidieron no actuar al instante y mantener una situación de incertidumbre.
Desde la finalización del ultimátum han habido diversas reuniones entre las autoridades, tanto de los países que realizarían el ataque como de los que se defenderían. Las declaraciones de mayor relevancia ocurrieron el pasado viernes 18 de agosto, cuando las autoridades de la ECOWAS afirmaron no solo que están listos para invadir Níger, sino que también ya acordaron una fecha para dicha operación militar. Sin embargo, acordaron que todavía se mantienen abiertos a dialogar. Por otro lado, las autoridades del vecino país de Chad han intentado mediar entre las partes, pero no han tenido éxito. La situación de la ECOWAS es muy complicada, ya que amenazar con una invasión pero luego no hacerla haría que dicha institución sea vista como un organismo débil e incapaz de cumplir sus amenazas. Esto incentivaría a futuros golpes de Estado en la región, produciendo así un efecto dominó. Por otro lado, una invasión podría suponer el fin de la ECOWAS, ya que la guerra dividiría a sus miembros. Con respecto al rol de las potencias en dicha crisis, desde Estados Unidos se instó a una solución pacífica de la crisis. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken expresó: "Seguimos enfocados en la vía diplomática para lograr el retorno al orden constitucional y creo que sigue habiendo margen para obtener este resultado a través de la diplomacia". Sin embargo, es cierto que el gobierno de Washington apoya los objetivos de restablecer el orden que tiene la ECOWAS liderada por Nigeria. Por otro lado, Francia, quien como lo mencionamos anteriormente tiene más interés en la región, por lo que ha dejado ver en sus comunicados, no condena abiertamente una potencial invasión, lo que hace pensar que en caso de una guerra, el gobierno de Emmanuel Macron se podría posicionar abiertamente a favor del bando de Nigeria, brindando apoyo económico o militar. En un artículo de Jorge González Márquez, que puede buscar en la descripción, se señala que Rusia se posiciona como potencial vencedor en la mayoría de posibles escenarios. El deterioro de la influencia occidental en la región es claro. Aunque el riesgo es elevado, todavía no es claro que vaya a desatarse una guerra regional. Los costos para los países implicados serían muy altos y una victoria de Nigeria y sus aliados no está asegurada. Los estados involucrados deberían estar comparando potenciales costos y beneficios para determinar si realmente es necesario iniciar una intervención militar. Las consecuencias de una guerra en África Occidental serían enormes. En un contexto donde la pobreza, violencia y terrorismo son cosas de todos los días, añadir una guerra de esas magnitudes podría generar una crisis humanitaria catastrófica. Las consecuencias no serían únicamente para la región, sino que también los países europeos podrían verse afectados por potenciales oleadas de migrantes huyendo de la guerra. Además, el terrorismo islámico que abunda en la zona podría ver el caos como oportunidad de crecimiento. Si bien, como mencionamos recién, todavía no se sabe a ciencia cierta cuál será el futuro de la región, las posibilidades de la situación catastrófica son reales. Si quieres mantenerte informado acerca de lo que está ocurriendo en África Occidental y sobre otros temas, te recomendamos seguirnos en nuestra cuenta de Instagram econoticias-ui. Y como siempre, las fuentes de información utilizadas para realizar este episodio las encuentras en la descripción de YouTube. Si te gustó el episodio de hoy, nos encantaría que se lo compartas a tus familiares y amigos para que puedas seguir creciendo la comunidad ECO. Este episodio fue producido por Santiago Núñez como guionista y Rafael Kunze como presentador. Junto al encargado de marketing Sasha Kunze y el guionista Sebastián Faust, les agradecemos por escucharnos. De parte de todo el equipo les deseamos una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.